con esta exposición dentro del marco el sistema de la matriz energética en el Perú, retos y posibilidades. Vamos a invitar al señor Pedro Gamio Ayta, ex viceministro de Energía y Minas. El título de la exposición que tenemos aquí dice Avances del Decreto Legislativo 1002 en Energías Renovables. Señor Pedro Gamio, por favor. Muy buenas noches con todos. Según los pedagogos, después de 45 minutos de atención hay una curva decreciente hasta el momento que la persona que expone habla solo para sí mismo. Espero que no me pase esto hoy día. Pero bueno, vamos a tratar de ser muy concisos en algunas ideas importantes. Creo que las exposiciones de tan distinguidos peruanos comprometidos con el desarrollo de la energía en el Perú nos puede salvar del tema de la línea base, de la descripción objetiva de cómo está el Perú al día de hoy. Yo para no repetir argumentos, voy a ir a una visión más integral del rol de la energía para garantizar crecimiento sostenible del país, por un lado, y por otro lado, cómo hacer que estos años que han sido de abundancia, que han sido de un crecimiento, un ciclo expansivo en la economía peruana como muy pocas veces hemos visto en nuestra historia republicana, cómo hacer para que ese crecimiento continúe, sea sostenible. Por favor. En primer lugar, yo parto de un tema que nos saca tarjeta roja frente a la OCDE. No debemos olvidar que en el último cónclave de las empresas privadas del Perú, el CADE, se ha ratificado como objetivo país llegar a ser parte de este club privilegiado de países desarrollados y algunos en proceso de desarrollo, pero aceptando básicamente las directivas que tiene la OCDE en distintos campos. Pero ahí tenemos un tema crítico. El Banco Mundial registra que en el Perú hay, independientemente de problemas como el cambio climático, un costo muy alto en contaminación. Y eso tiene que ver con prácticas inadecuadas, con tecnologías ya superadas de relación hombre-agua, hombre-suelo y aire, el aire que respiramos. ¿Qué significa esto? Que estamos todavía con una brecha muy importante y que desfigura en muchos lugares del Perú el importante concepto de gobernabilidad y que tiene que ver con crecimiento, porque uno no va a distribuir lo que no genera. Y acá hay un tema crucial. En muchos pueblos del Perú se mira con desconfianza todo lo que sea inversión en infraestructura, porque lamentablemente existe la foto del pasado que no hemos terminado de limpiar o recuperar, la foto de actividades que generaron un impacto ambiental que hoy todavía subsiste y que es responsabilidad de todos sanar de una manera eficaz para de esa manera desvirtuar el concepto equivocado que se tiene, por ejemplo, de la industria extractiva. Noruega, el principal país en el mundo en desarrollo humano, tiene industria extractiva y allí no se piensa, como se piensa en el Perú, que la industria extractiva es perniciosa o que nos trae grandes problemas ambientales, porque se ha llegado a garantizar un estándar ambiental de primer nivel. Se ha logrado neutralizar y mitigar los efectos negativos y es más, la renta que genera la industria extractiva va a un fondo de garantía del ciudadano para épocas de crisis y para promover educación y energías renovables. Siguiente, por favor. A ese escenario que he descrito se suma el hecho de que el Perú es un país vulnerable al cambio climático. No somos nada significativos en emisiones, 0.5 en el universo de naciones. Pero en cuanto a pagar la factura de lo que ocurre en el mundo, estamos entre los 10 países. Esto está confirmado en el estudio de los científicos convocados por Naciones Unidas. Hemos sido sorteados, si cabe la expresión, por nuestra posición en el planeta Tierra. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo
para prepararnos frente a esa vulnerabilidad ante el cambio climático, porque va a afectar, por ejemplo, proyectos hidroenergéticos, porque va a afectar el factor de planta de algunos proyectos que tienen que ver con la hidroenergía, porque va a afectar la disposición de alimentos en la costa, la disposición del agua en la costa, porque va a generar impactos que no estamos preparados para enfrentar. El estudio hecho a nivel de la comunidad andina muestra que si no hacemos nada, si dejamos el business as usual, es decir, nos quedamos todos sentados observando lo que ocurre, podemos llegar el 2025 a un impacto muy grande en nuestra economía por las consecuencias del cambio climático. Básicamente, una fuerte incidencia de desastres naturales. Yo no sé si ustedes han notado la extrañeza de tener un mes de mayo con 5 grados de temperatura por encima del pronóstico histórico. Es algo extraño, es algo que definitivamente está generando una serie de trastornos y que no son nada frente a los modelos o a los modelamientos matemáticos que se ha hecho de lo que puede ocurrir en los próximos años si la tendencia del incremento de la temperatura global sigue como hasta hoy. Siguiente, por favor. Entonces, eso nos lleva a una encrucijada. ¿Cuánto es lo que el país se juega en los próximos 15 años? Se juega la posibilidad de mantener lo que hasta hoy hemos logrado en calidad de vida y más aún, darle una oportunidad a las nuevas generaciones. Y hay una reforma transversal en el sector energía que debe partir desde el sector eléctrico, que es el transporte. La idea es la mejor revolución de infraestructura que podemos hacer en el Perú está en transporte, donde tenemos un perfil crítico, un sistema caótico, ineficiente, viejo y que provoca que todos los días tengamos 8 muertos en el Perú. El transporte puede modificarse radicalmente. Solo en Lima, el tener un sistema eléctrico de transporte público traería calidad de vida y seguridad y podría hacer realidad el sueño de ciclovías en la gran ciudad de Lima. En la ciudad de Arequipa y en otras ciudades del Perú también pueden haber sistemas de transporte masivo a base de la electricidad. Pero para eso necesitamos una infraestructura eléctrica fuerte, diversificada. Y ahí viene el otro problema. El otro problema es cómo hacemos crecer la oferta eléctrica si el mercado está en declive. Si tenemos una tasa de crecimiento cada vez menor. Entonces ahí viene lo que el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo nos muestra, la oportunidad de constituir un hub andino en energía. Es decir, de hacer que en el Perú se desarrolle una infraestructura como no hemos visto antes, que nos permita exportar no gas natural, que sería un error, sino exportar electricidad a países vecinos que tienen un costo de la energía mucho más alto de la que paga el Perú. Y eso es factible, pero necesitamos tener la fortaleza en la infraestructura que así lo permita. Y a diferencia de las subastas que hoy día se hacen, que son PPAs, que tienen que ver con la demanda interna, ser capaces de atender un PPA que vaya más allá de nuestras fronteras, en el marco de la región andina de países. Hay un dato que para mí es importante mencionar. El costo de la energía en Chile, a pesar de la gran reforma que están haciendo en energías renovables, todavía permite desarrollar en el Perú infraestructura que nos asegure un margen de ingreso muy competitivo y al mismo tiempo hacer crecer las líneas de 500 kV, que nos haga tener avenidas anchas, vías expresas de transporte de la electricidad y acabar con esa situación país que es una cabeza muy grande y brazos que todavía son famélicos, buscando evidentemente la verdadera regionalización, que es una regionalización económica. Siguiente, por favor. Esta foto ya ha sido mostrada y muestra cómo el transporte es donde está el lado de mayor consumo y el lado más crítico del país si se trata, evidentemente, de consumo de hidrocarburos. La foto del Perú hoy es que el 80% de la matriz país es dependiente de los hidrocarburos.
Y esa no es una matriz sostenible frente a un país que tiene un potencial de energía limpia tan grande. El gas natural tiene un efecto de tránsito, de diversificación, por ser un combustible más limpio y más económico, pero no es eterno. En algún momento se va a acabar. Y es por eso que debemos concentrar su uso en donde es más eficiente: transporte, industria y hogares. Y en el sector eléctrico ya hemos pasado de 1/3, que era lo que los técnicos recomendaban como razonable para una matriz sostenible. Tenemos que cuidar nuestro gas para hacer que nos ayude, por ejemplo, a conquistar el transporte marino, el cabotaje, con gas natural licuefactado, como ocurre en muchos países hoy en el mundo. Eso le daría una gran oportunidad a todo nuestro aparato productivo que tiene salida al mar y haría que nuestros puertos tengan unidades modulares de regasificación. ¿Por qué pensar solo en el transporte virtual de gas natural comprimido o licuefactado en cisternas, cuando eso satura nuestras carreteras que todos los días vemos, por ejemplo, la carretera central, cómo se encuentra? Si en el mar tenemos una carretera vasta, sin los problemas que tiene el transporte terrestre. Los estudios que nos dejó la cooperación del Canadá muestran que se puede llegar a un ahorro de 30% en el transporte, dándole más competitividad a nuestra industria pesquera, a nuestra agroindustria, si es que ponemos en valor el gas natural licuefactado en el cabotaje. Siguiente, por favor. El avance en el gas ha sido muy grande en electricidad, pero tímido en transporte. Con las justas estamos acercándonos al 10% del parque vehicular y no hemos hecho nuestra tarea en el chatarreo. Tenemos sobrecostos enormes que pagamos todos los peruanos y parece que no ponemos en valor el tiempo de nuestra gente. Eso lo vemos hoy al salir del Congreso y podemos comprobar que eso puede cambiar. Siguiente, por favor. Los riesgos del cambio climático nos llevan a que en cualquier momento se repiten fenómenos del Niño como los que hemos tenido el 83, 84, el 97, 98, que nos generaron una pérdida 4,5 veces lo que el ingreso del proyecto Camisea genera anualmente en el país. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que construir la hoja de ruta, y la hoja de ruta que nos lleve a la OSDE, que no creo que sea en 10 años como entusiastamente manifiestan algunas personas desde el sector privado, pero que sean 20 años bien trabajados. Pero eso implica muchas reformas, sobre todo reformas de segunda generación en el Estado. Necesitamos aprender la experiencia de países líderes en el mundo. En el Estado deben estar los mejores cuadros técnicos del país, los mejor remunerados. Y el Estado no tiene que ser gigante. El Estado puede ser pequeño pero muy eficiente. El Estado puede ser un gran promotor del desarrollo peruano, pero necesitamos dejar de ser mezquinos con nuestro Estado. Recuperar el mandato que tiene Finlandia, que tiene Alemania, que convoca a los mejores técnicos y profesionales para dirigir el país. No es posible que le dejemos esa tarea a los últimos de nuestra clase, porque eso trae consecuencias. Es fundamental esa reforma, y eso tiene que ver con la reforma electoral, obviamente. Tiene que ver con la reforma política. Pero no podemos despreciar el valor que tiene esto en la construcción del país y de la hoja de ruta. Siguiente, por favor. Entonces, aquí doy algunas ideas de lo que implica ser miembro asociado, que es una condición especial de la OSDE. Y eso tiene que ver, evidentemente, con transparencia, con un concepto que la empresa privada en el Perú debe de ir consolidando, que es el valor compartido. Yo soy mejor empresa en la medida en que genero valor en beneficio de la sociedad y me estoy ganando el respeto, el aprecio de la población, ganando el dinero que tengo derecho a ganar, pero dando un aporte visible y tangible en beneficio del bienestar general. Y esa es la regla que hace que en los países desarrollados las empresas formen parte del concepto de desarrollo sostenible. Pensar hoy que solamente los números en azul de los estados financieros son suficientes es equivocado. Siguiente, por favor. Entonces,
es una herramienta importante para los gobiernos porque hay un conjunto de directivas muy interesantes. Para mí, por ejemplo, es retador que la OCDE plantee empresas verdes como un modelo corporativo. Acá en el Perú, cuando uno habla de empresas verdes, dicen, usted debe ser caviar. ¿Por qué? Porque existe una tergiversación del concepto de verde. El concepto de verde significa relación sostenible entre los recursos y aquel que genera riqueza. Y hay que acabar con esa visión decimonónica de los 80. Hoy el mundo hace que la Fundación Adenauer, una fundación alemana, promueva desarrollo sostenible y crecimiento de la economía de mercado, porque no tienen por qué estar en contradicción. Ese estado de bienestar se puede lograr, pero implica esencialmente transformar a un recurso vital en la economía, el factor hombre. Y ahí tenemos una brecha inmensa, ciencia y tecnología. Si llevamos al fútbol la brecha en ciencia y tecnología, nos meten 40 goles. Así está la estadística al día de hoy. Entonces, de nada vale cualquier ley si no trabajamos antes que nada el fortalecimiento del acceso a la ciencia y la tecnología. Y por eso que en la última COP se insistió tanto, lástima que a último minuto no logró entrar al acuerdo a nivel de la propuesta de la Alianza del Pacífico, que haya en Sudamérica un centro de transferencia de tecnología en energías renovables que permita a la Alianza del Pacífico estar en comunicación directa con los líderes tecnológicos mundiales y que asegure que esa transferencia de tecnología haga que nuestros jóvenes puedan iniciar ese gran factor de transformación, sobre todo en el sistema productivo. Nosotros tenemos que estar conectados con los últimos avances y los últimos desarrollos. Por ejemplo, cómo empezar a estudiar en universidades privadas y nacionales lo que está ocurriendo en Alemania en este momento, que han logrado desde la generación excedente eólica, mediante electrolisis, separar el hidrógeno y introducir ese hidrógeno a la red de gas convencional. Claro, es 10 veces más que el costo del gas natural convencional, pero ya se ha logrado algo que se consideraba imposible, que una energía intermitente produzca un gas limpio y sea conectado a la red. Ese financiamiento fue hecho por la empresa Siemens en Alemania y ya no es una investigación que comienza, sino ya es una investigación que ha terminado en su etapa de validación. Entonces, las universidades peruanas tienen que estar conectadas con este empoderamiento científico y tecnológico. Siguiente, por favor. La cohesión social. El mejor factor de cohesión social es la educación. Para mí fue dramático defender un proyecto hidroeléctrico en el Cusco y que haya campesinos a quienes yo respeto y respetaré siempre que me digan: señor, yo no estoy de acuerdo porque se van a llevar el agua en avión a España. Para mí era durísimo. Yo no tenía derecho a reírme del desconocimiento de un hermano y ciudadano peruano, sino más bien de lo injusto que es nuestro país, que no ha sido capaz de llegar con una educación a esa persona, que es fácilmente engañada. Ese es el principal problema del país, que debemos resolver. Porque un país de gente informada es un país más competitivo. Y ese es el reto que tenemos en ciencia y tecnología. Siguiente, por favor. El medio ambiente. El medio ambiente es fundamental para crear el espacio de desarrollo para el diálogo y la construcción de una hoja de ruta. Si nosotros de la noche a la mañana nos disparamos a los pies, cometemos un error. El Perú no puede ser un país como Singapur, que vende al mundo el talento de su gente. Para eso hay de por medio el sacrificio de 3 generaciones. Nosotros hoy humildemente tenemos que reconocer que vivimos de la exportación de nuestras materias primas. Y si dejamos de lado los proyectos que nos dan ingreso nacional, ¿de dónde va a salir todo el programa social que hoy atiende estamos hablando, el conjunto de programas sociales, 5.000 millones de soles? ¿De dónde van a salir esos recursos? Sin considerar el FICE, solamente los programas del MIDIS. Siguiente, por favor. La gobernabilidad. La gobernabilidad es una tarea que compete a todos.
Muchos inversionistas nos preguntan a la hora de hacer el due diligence, el análisis de riesgo de un negocio. Nos dicen, ¿por qué en el Perú me firman el decreto, me firman el convenio de estabilidad? Hay brindis, hay ceremonia y después empiezo un dolor de cabeza porque resulta que hay un montón de actores sociales que no aceptan lo que se ha pactado. Y le decimos, es que aquí hay un problema de gobernabilidad que tenemos que construir. Porque si no, un proyecto hidroeléctrico, un proyecto hasta de un puente puede ser frustrado. Siguiente, por favor. Aquí muestro algunos logros. No puedo entrar al detalle importante sobre transparencia en el gobierno corporativo. Por ejemplo, ¿cuánto ganarían las regiones del Perú si en cada gobierno local encontramos un portal electrónico? ¿Cuánta plata paga cada empresa por canon? ¿En qué proyectos se comprometen esos recursos? ¿Cómo va el nivel de avance? ¿Quiénes son los responsables de la obra? ¿Cuáles son los beneficios de esa obra? Y lo más importante, que el ciudadano no solamente participe de ese proceso cada 5 años eligiendo a la autoridad, sino que esté completamente involucrado con la gestión de su región. Eso que viene desde Europa, que se llama la iniciativa 80, transparencia, nos debe ayudar a formar ciudadanía en el Perú. Siguiente, por favor. Acá están algunos de los logros importantes sobre temas de tributarios, sobre temas que tienen que ver con evitar lo que ha ocurrido en algunos países, que hay quienes hacen abuso del acceso a la información privilegiada y viene la tómbola con las hipotecas y al final todo el país paga la cuenta, la crisis que hemos visto en España, la crisis que hemos visto en Estados Unidos. Es muy importante el rol regulador del Estado para prevenir ese abuso del acceso a la información privilegiada. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, miren, con ciencia y tecnología podemos cambiar esta foto. Dinamarca y Nueva Zelanda tienen la misma producción de gases de efecto invernadero que el Perú, pero su nivel de ingreso nacional es 4 o 5 veces mayor que el nuestro. ¿Cuál es la razón? Porque ellos tienen sistemas de producción mucho más eficientes, una relación con la naturaleza mucho más respetuosa. La profesora Rostorovsky de la Universidad Católica nos recuerda aquello que es una lección para los hombres que habitaron este territorio y que hace que el Perú sea considerado, bueno, Caral, sea considerado una cultura que marca un paradigma a la altura de la cultura egipcia, 5.000 años antes de Cristo. Nos dicen porque escuchaban la voz de la naturaleza. El hombre que habitó esta tierra escuchaba la voz de la naturaleza. Y eso es algo que hoy hemos perdido. Necesitamos darnos cuenta que no hay necesidad de malograrle el hábitat y el derecho a la calidad de vida a las siguientes generaciones para generar riqueza. Hoy la tecnología permite un aprovechamiento eficiente de los recursos que las personas necesitamos para salir adelante. Siguiente, por favor. Es faltar a la verdad decir que el crecimiento que el Perú ha tenido espectacular de los últimos años, de más de una década, no se ha debido esencialmente al sector minero y al gas de camisea. El gas de camisea ha sido el gran factor que ha hecho viable, por costos competitivos de la energía y evidentemente los altos precios de las materias primas, un crecimiento enorme del país. Pero eso es algo que ha marcado la historia de la República, un país que depende esencialmente de la exportación de sus materias primas. Tenemos que ser capaces de capitalizar esa riqueza en beneficio del empoderamiento de nuestra gente, para pasar, evidentemente, de un desarrollo concentrado en la exportación de materias primas a un desarrollo concentrado en la exportación del talento de nuestra gente. Pero eso no se hace por decreto ley. Eso se hace por esfuerzo de muchísima entrega, como dice el vals peruano, alma, corazón y vida, porque las cosas grandes no se regalan, se ganan con trabajo y con esfuerzo. Siguiente, por favor. Este crecimiento ha sido casi duplicar el Producto Bruto Interno del año 2003 al 2014. La electricidad, ni qué decirlo, pero ¿cuál ha sido el sector que más creció? Gas natural.
entrando a la economía peruana. Y ahí han sido partícipes muchas de las personas que están aquí presentes, que han ayudado en ese proceso. Siguiente, por favor. Aquí vemos este cuadro que se mencionó en antes. Nosotros podemos reducir a la mitad el consumo de diésel en el Perú. Empezando, por ejemplo, a sustituir el transporte de carga y de personas interprovincial con buses a gas natural, en lugar de utilizar diésel. Hoy en día existen buses con gas natural licuefactado y en el ciclo de vida se llega a ahorrar 30%, a pesar de que la unidad cuesta más como costo inicial. Pero el país y la empresa privada ahorran sustancialmente. Y retirar del mercado tanta chatarra vieja que vemos circulando. Siguiente, por favor. Esto ya lo hemos mencionado. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas fundamentales? El plantearnos el objetivo de la integración regional con países vecinos. La línea de transmisión con el Ecuador va a generar la posibilidad de un complemento con Ecuador y con Colombia. Ecuador está terminando una hidroeléctrica importante y en el caso de Colombia hay una fortaleza de su sistema de generación que puede darnos reserva técnica y al mismo tiempo puede hacer que cuando llueve en el Perú, que no llueve en Colombia, nosotros los ayudemos y al revés. Y consolidar un mercado regional andino de electricidad, muy poderoso. Pero para eso necesitamos facilitar la interconexión que ahora es muy pequeña con el Ecuador y que solo funciona para emergencias. El otro tema, evidentemente, es las flaquezas que tenemos en el régimen de distribución. ¿Quién no va a negar que cuando viajamos al interior del país la calidad del servicio público de electricidad cae? Lo sentimos. Hay falta de inversión en la subtransmisión y hay también problemas de gestión en las distribuidoras eléctricas. No se les permite reinvertir el 100% de sus utilidades. Cuando un empresario quiere abrir un negocio, no es tan fácil como en Lima, que obtiene rápidamente la conexión eléctrica. Hay lugares en el Perú que demora meses y meses conseguir la conexión. Entonces, ese es un desarrollo totalmente desigual de las condiciones y de la calidad del servicio público de electricidad. Siguiente, por favor. Siguiente. El potencial ya lo han mencionado, pero es interesante darnos cuenta de algo. El estudio técnico muestra que con las limitaciones de un sistema de transmisión radial podemos lograr hasta 1.500 megavatios de energía solar o eólica. La eólica es más económica. No podemos aprovechar los 22.500 que muestra como primer resultado el mapa eólico del país. El agua ocupa un lugar protagónico en los próximos 20, 30 años en el país, pero tenemos que avanzar en la mayor participación de estas nuevas tecnologías que estamos recién conociendo los peruanos, pero es mucho más de los 232 que tenemos hasta el día de hoy. Y hay cosas contradictorias para terminar. Marcona, que ahora está sufriendo una protesta de la población contra un proyecto manejado por una empresa china. No tiene sentido que en Marcona, que está el primer parque eólico del país, no pueda beneficiar ese parque eólico a la población de Marcona, porque allí hay un problema que tiene ya años de calidad del servicio eléctrico y también del precio de la energía que pagan los pobladores de Marcona. Esas cosas se pueden ir corrigiendo, pero hay que convocar a los expertos que están sentados en la mesa para construir algo tan importante como es la hoja de ruta del desarrollo del país, entendiendo que los mejores peruanos deben ser convocados por su talento. No interesa si son hinchas de Cienciano, de Universitario o de Alianza Lima. Lo que importa es su honor y su compromiso y su talento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Pedro Gamio Aita, ex viceministro de Energía y Minas. Bien, ya está con nosotros, ya llegó, está con nosotros aquí, lo anunciamos, el señor Agapito Fernández Valdés, el ex gerente de Hidrandina, y nos va a hablar sobre el marco regulatorio de la electricidad. Lo recibimos.
Buenas noches. Disculpen más bien la tardanza, ingenieros y público en general. Solamente quiero hacer unos comentarios, un poco vertiendo nuestra experiencia en la labor que hemos hecho en el sector, ¿no? Y solamente para corregir, yo no he sido gerente en Hidrandina, he sido gerente corporativo del grupo Distriluz. En la empresa Electronorte sí he sido el gerente regional. La matriz energética, retos y posibilidades en nuestro país. Si nosotros un poco hacemos memoria, tal vez los que pasamos los 40, 50, tenemos como un estigma en nuestra vida, los años 80, mediados de los 80, fines de los 80, confluyeron muchas cosas negativas en nuestro país. Dentro de ellas es que las empresas del Estado, mayormente, que manejaban el sector eléctrico y también energético como Petroperú, llegaron pues como economías de escala a saturarse, y eso era un ejemplo, y eso era un hecho que también pasó en todos los países, incluso desarrollados y subdesarrollados. Las empresas eléctricas eran manejadas por el Estado y manejaban el negocio o el proceso verticalmente, o sea, generaban, transmitían y distribuían. En nuestro caso, en nuestro país, la empresa se llamó Electroperú y también manejaba así. Y todo era bonito cuando las empresas manejaban la generación y ahí se escondían las pérdidas que había en la transmisión y principalmente en la distribución. Luego, a mediados de los 80, 85, 86, hubo una política donde no se respetó las leyes de la economía y las empresas comenzaron a ser más ineficientes porque tomaban más personal, no se revisaban bien los costos de operación, mantenimiento e inversiones de las empresas y las tarifas no estaban acorde a como las propias empresas hacían sus procesos de producción, finalmente de atención al servicio. Y prácticamente colapsaron. Y como dice, para remate, hubieron todos esos malos recuerdos de destrucción de las líneas de transmisión, total que el sistema eléctrico peruano prácticamente colapsó. Vinieron inicio de los 90, ¿qué pasó? Recuerdan, en Lima había, en las puertas de los centros comerciales, en las tiendas acá en el centro de Lima, parte de Miraflores, todos tenían un grupo electrógeno. Creo que en nuestro país en esos años 90, 91 había más energía si se juntaban a todos estos pequeños empresarios o la propia gente que compraba su grupo, porque los apagones eran prácticamente diarios. Esto es un poco la experiencia que ocurrió en nuestro país, que logró, que dio el hecho a que se tome una solución que ahora ha dado resultado, ¿no? Con eso no quiero decir que la regulación o el proceso que se ha dado a partir del 92 con la ley de concesiones en nuestro país se podría calificar con un 20, por decir, ¿no? Tal vez sería muy exigente si uno pide eso. Pero yo creo que se podría calificar con una nota 13, porque tiene virtudes y defectos. Estoy hablando por lo que me han comentado que me han pedido que comente sobre el tema, el marco regulatorio. Por ejemplo, tiene una gran virtud la ley de concesiones, que es la madre del cordero para que nosotros podamos tener un servicio de calidad, es que promueve la competencia, promueve la participación del sector privado y a la vez establece una regulación sobre la base de una empresa modelo, que idealmente en este caso lo maneja el regulador Ocinermin
Y a las empresas eléctricas, desde la generación, la transmisión y la distribución, los compara, los mide con un benchmark. Eso ha dado resultado, pero cuando se inició, ahí viene el defecto. Por ejemplo, nosotros, y eso dejo acá como un comentario para nuestros colegas, ingenieros expertos en el tema, y a veces no lo hacemos, no lo resaltamos, es que el costo de oportunidad de recuperación del capital en la ley lo establece, es el 12%. Es como que nosotros tengamos $100, ¿no? Y mejor lo ponemos a invertir en la ley, porque el banco nos paga 6, 5% anual. ¿Por qué se hizo eso? Porque, como le digo, en los años 89, 90, el Perú estaba quebrado. Nadie quería invertir en nuestro país, solamente los que necesitábamos energía se compraba a su grupo. Entonces, el gobierno, yo entiendo que para impulsar esta fuente de energía tan útil como es la energía eléctrica, puso en la ley eso. En las otras regulaciones, hablamos a nivel de Latinoamérica, no se establece ese monto en la ley, sino deja que el regulador o deja que las transacciones se den. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya no estamos en una situación tan crítica como en los 90. Entonces se debe corregir eso, porque ese 12% que nos cobran, ¿no?, sobre la estructura de costos para los tres segmentos del negocio, nos vienen las facturas. En promedio, para que tengan una idea, a nivel de Latinoamérica y casi a nivel mundial es el 10%. Es un primer punto que dejo para que se tenga en cuenta. Estamos en un ente de gobierno donde se discuten las leyes, ¿no? Y a ver cómo se puede esto evaluar y luego corregir, ¿no? El otro tema que quería hacer notar es un tema que también es importante, porque nosotros, como le digo, la regulación yo lo califico con la nota 13, es porque los costos de operación y mantenimiento prácticamente son cero en nuestra regulación. De acuerdo al BAD o al sistema complementario de transmisión, o sea, en todos los procesos cuando se evalúan la determinación de una tarifa que se reconoce los costos de operación e inversiones, ¿qué se indica? Aunque la ley no lo dice, pero en los procesos de regulación sí se reconoce. Está en el orden del 2.5 a 3% de lo que cuesta un activo. Por decir, si un grupo térmico cuesta $1.000, ¿cuánto se reconoce en el año? 3.5% o 3%. Sin embargo, esa máquina está establecida para que opere en un determinado tiempo, ¿no? Y aquí viene el tema que cuando se tiene que hacer el proceso de mantenimiento y de operación de esa máquina, los costos que se reconocen en la tarifa son muy bajos. Entonces, ¿qué hace? Obliga a la empresa eléctrica, que tiene la obligación de dar un servicio porque el regulador está detrás de él, como le digo, comparándolo con la empresa ideal, le obliga a hacer las actividades, porque si no, también la máquina se deteriora más rápido y finalmente no se atiende bien el servicio, la calidad del servicio disminuye. Entonces allí las empresas hacen dos cosas: o tienen que hacer más gastos de operación y mantenimiento, son gastos, o el regulador le dice, reemplázalo. Entonces nuestra ley está direccionada o tiene la intención de mejor no hagas la operación y mantenimiento o haz lo mínimo y más bien reemplaza, invierte. ¿Y qué está pasando en nuestro país? Por ejemplo, un tema para polemizar. Nosotros tenemos los equipos más modernos que en Estados Unidos. En los equipos de protección, en los equipos de medición, en los equipos de interrupción.
vayamos a cualquier estado de Estados Unidos, Canadá, ellos todavía tienen sus equipos de hace 20, 30 años y funcionan bien. Pero acá el regulador, ¿qué le está obligando a las empresas? Cambia, porque si no, te penalizo, ¿no? Este es un tema importante. O sea, ya no estamos en crisis como en los 90. Estamos ya en una etapa ya, como dice, si hemos estado niños en los años 90, ahora estamos un poco adolescentes, juveniles tal vez. Hago un poco de referencias al desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, estos dos temas quería hacerlo notar y con respecto finalmente es con respecto al gas, que es la fuente primaria para poder nosotros generar, o mejor dicho, utilizar la energía eléctrica. Uno de los componentes principales de las fuentes de generación ahora a partir del año 2002, 2003 que se puso en marcha el ducto de Camisea, es la fuente de gas natural. Antes del ingreso de Camisea, nosotros teníamos en proporción, prácticamente la generación era hidráulica en nuestro país, un componente que iba casi en el 75%, un 20% era de componente petróleo, porque no teníamos gas natural, y así, poco a poco, esto ha ido cambiando. De tal modo que nosotros ahora ya como que nos hemos un poco dormido en nuestros laureles o hemos tomado las cosas por inercia, y resulta pues que ahora nuestra fuente principal es el gas natural. Es increíble. Y nosotros no nos damos cuenta porque siempre, miren, nuestro país está modelado al modelo de Estados Unidos y hacemos lo contrario. Hacemos casi, como dice, como niños rebeldes, ¿no? El modelo lo está dando ahora Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el presidente Obama? Está promoviendo las energías renovables y está promoviendo que se utilice bien los recursos que se agotan. Es cierto que ha sacado ahora el gas shader para poder mejorar las tarifas, pero de todas maneras hacen un uso muy racional de sus fuentes de energía, porque es la base. Yo escuché una vez en una entrevista, hace 1 año, 2 años, creo que un poco más, al ingeniero Juan Inchaustegui, y dijo una frase muy así, como dice Clara, dice, nos estamos argentinizando. Creo que fue hace 3 años, cuando nosotros ya hacíamos notar de que nuestra fuente de energía principal primaria era el gas natural, lo cual ya tenemos el ejemplo pues, de Argentina, en donde finalmente Argentina se ha consumido todo su gas y ahora mucho depende de Bolivia. Tuve una experiencia de ver tantos carros haciendo cola pues, en los grifos y restricciones del servicio, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que saber utilizar ese recurso porque es agotable. Y otra cosa más, es increíble, ¿no?, que teniendo nosotros el gas, una fuente de energía importante, y teniendo las líneas de transmisión que interconectan desde el Valle de la Convención hasta Arequipa y estas hasta Lima, San Juan y todas las subestaciones, las líneas ahora de 500 kilovoltios, 220, se tengan pues que traer acá a Chilca, a un valle tan lindo que se está formando, bueno, el desierto y todo, donde prácticamente se ha hecho como un clúster de generación de turbinas, o sea, en este caso de plantas térmicas, cuando esas plantas pueden generar allá nomás. ¿Por qué se tiene que traer aquí y usar ese gas? Porque el ducto tiene una capacidad, es como el agua. Si esa energía se utiliza allá y se transmite por las líneas, ese ducto no estaría tan saturado como ahora está, ¿no? Es una cosa importante, ¿no?, que nosotros debemos tener en cuenta. He hecho estos comentarios ya que se llama la conferencia Retos y Posibilidades, y lo digo esto como un profesional, con la idea de que esto se tenga en cuenta y de una vez se tome acción. Lo hago también porque tengo 2 niñas muy lindas que quisiera que ellas también, cuando sean adultas y cuando tengan su edad, ellas puedan gozar con una energía
sustentable, sostenible y que el país siga creciendo, ¿no?, en forma sostenible. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Agapito Fernández. Muchas gracias.